Mi nombre es Juan, como ven en la presentación. Trabajo en Cúbica, que es una empresa de consultoría de servicios, hace ya más de 8, casi 9 años, en lo que sería el estudio de Cloud, SRE y DevOps. eh, Nosotros le llamamos estudios a lo que es el departamento especializado en esa temática. Eh, y, y bueno, la idea es contarles un poco también de lo que hacemos ahí y tratar de poner como ejemplos de estrategias que en realidad no solo son de Google y Netflix, sino que en realidad son estrategias de la industria, ¿no? Estándares. Eh, la charla tiene como, creo que tuvo 2 o 3 títulos, porque elegí un título un poco largo, después tuvimos que elegir un título más corto, algunos entraron por un título distinto, pero el fin es el mismo, el objetivo es el mismo, que es hablar de disponibilidad de los servicios, de alta disponibilidad, eh, y bueno, de estrategias que permitan tener servicios sólidos, que son, eh, bueno, que es algo que es cada vez más una necesidad hoy en día, ¿no? Estuve mirando también la lista de los inscriptos y creo que es un público como bastante técnico, aunque bastante variado. Eh, Seguramente muchos de ustedes trabajan en este rubro, otros están estudiando o planean trabajar en el futuro. Cualquiera sea el caso, eh, e incluso los que ya están trabajando en esto podrán confirmar que hoy en día ya no basta simplemente con crear infraestructura en la nube y desplegarle esos servicios, sino que este tema de la disponibilidad, de la solidez de los servicios, de la confiabilidad, es algo que está sobre la mesa, que está sobre la mesa en el día a día cuando hacemos nuestro trabajo, y que se espera, como nosotros también como Cloud Engineers, como SRS, como DevOps, y que bueno, que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro trabajo, para ir a una entrevista de trabajo, etcétera. Bien. Eh, Así que bueno, va a ser una charla técnica, pero traté tampoco de no profundizar tanto por un tema de tiempo y también porque el público es variado y la idea es bueno, llevarse una idea de estos conceptos más que nada. Bueno, muy bien, comencemos. Siento los ruidos que entra la gente y no sé si son mensajes en el chat y eso, cualquier cosa me avisan. Eh, Me pareció bueno empezar la charla repasando lo que fue la evolución reciente de la infraestructura, y también como para visualizar lo rápido que va evolucionando, de los 80 hacia la actualidad. Eh, Bien. Ya en los 80 y los 90 es cuando empiezan a aparecer eh, las primeras computadoras personales, cuando las computadoras o los servidores también se empiezan a hacer cada vez más pequeños y como más poderosos. También en esa década es cuando surge o se empieza a utilizar el Internet, aparecen la suite de protocolos TCP/IP, que son los protocolos en los cuales se basa más que nada la Internet. Eh, Se empieza a implementar lo que es el modelo cliente-servidor, un modelo muy sencillo en el que un usuario se conecta a un servidor para obtener un servicio de ese servidor, ¿no? Un contenido, por ejemplo, una página web. Eh, y también más al final más que nada en la década de los 90 empiezan a aparecer los primeros data centers, en donde se empiezan a agrupar servidores para justamente brindar un servicio, y más hacia, hacia fines de los 90 también es cuando empieza a aparecer la virtualización por parte de VMware. Más en la década de los 2000 y 2010 en adelante es cuando AWS y otros proveedores de servicios en la nube comienzan a ofrecer sus servicios, servicios que fueron primero implementados para su uso propio, pero que bueno, se generó como ese modelo de negocio en ese entonces, y ahí es cuando aparece AWS con sus primeros servicios, principalmente enfocados en brindando máquinas virtuales, el servicio de EC2 y storage principalmente, o sea, servicios del tipo de Infrastructure as a Service. Eh, y también en ese periodo es cuando empiezan a aparecer y se empiezan a ver lo que se le llaman
primeros hyperscale data centers, que son grandes data centers con muchos clusters y con una latencia muy, muy, muy baja. Desde el 2020 hacia acá es cuando esos proveedores como AWS, Azure y Google Cloud empiezan a incorporar servicios no solo del tipo de infraestructura as a service, sino también platform y software as a service. Ya no solo son servicios de virtualización o de máquinas virtuales y de storage, sino que empiezan a aparecer otros servicios más gestionados por el propio proveedor. Eh, y recientemente ya el foco también está puesto en lo que es la sustentabilidad, porque esos data centers ya tomaron una dimensión tan, tan, tan grande que llegan a consumir energía equivalente a ciudades enteras. He visto por ahí que solo AWS dicen que consume el 2% de la generación de energía mundial. No tengo chequeado ese dato, pero no me sorprendería que sea cierto. Entonces, bueno, se habla mucho de hacerlo sustentable hoy en día. Eh, bien, ¿qué caracteriza a esa infraestructura en la era digital, a la infraestructura de la actualidad? Eh, Primero la masividad, ¿no? Es común trabajar, los que estamos trabajando en esto, es común que trabajemos creando infraestructura para miles o incluso a veces millones de usuarios. Todo hoy en día está digitalizado y todo eso requiere infraestructura que logre soportar esa masividad, lo cual hace nuestro trabajo como más complejo y más desafiante, ¿no? Eh, los negocios y el éxito de los negocios dependen de la solidez de esa infraestructura. La mayoría de esos negocios no pueden tolerar una caída y si sufren ese tipo de caídas, impacta muy, 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 tiene un impacto muy grande sobre lo que es el negocio y sobre la competencia con, bueno, con sus competidores, valga la redundancia. Eh, También hoy en día, y creo que esto nos sentimos todos identificados, nuestra expectativa como usuarios es de cero tolerancia. Vamos a hacer una transferencia a nuestra aplicación de home banking y si esa aplicación falla, nos enojamos, no queremos cambiar de banco. No toleramos ese tipo de fallos hoy en día. Eh, y también eso creo que se da justamente por esa dependencia que tenemos nosotros y que tenemos nuestras actividades con la tecnología en sí. Eh, y parte de eso se da, además, por la cultura de la inmediatez, ¿no? Que hablan los psicólogos, en la que no solo queremos que ese servicio funcione bien y siempre, porque dependemos de ese servicio, sino que también queremos que funcione rápido, ¿no? Que tenga buena performance. Y queremos hacer clic, hacer una búsqueda y al milisegundo tener el resultado en nuestra pantalla. Y eso también es algo que se logra solo si tenemos o si logramos crear una infraestructura que soporte eso, que soporte esa performance y esa disponibilidad que el mundo de hoy en día exige, ¿no? Así que lo que propongo es comenzar por repasar y conocer los principales componentes de esta infraestructura global eh, que, como es, bueno, que soportan o que permiten este tipo de nivel de servicios. Los componentes principales de esta infraestructura global son las regiones, las zonas de disponibilidad, son más conocidas como availability zones y se habla mucho de AZs, las local zones, las edge locations y bueno, esas que ven en pantalla. Esos son como los grandes componentes de la infraestructura global y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cada uno y entender para qué permiten y para qué sirven cada uno, que son básicamente. Bien, empezamos por las regiones y las AZs, que es el concepto como más común y más importante quizás también. Las regiones son distintas ubicaciones en donde están esos servicios en la nube, esos data centers. Eh,
cada una de esas ubicaciones que ofrecen servicios se le llama región y cada una de esas regiones eh, tienen normalmente tres o más zonas de disponibilidad. Eh, Cada región y cada una de esas zonas dentro de una región están conectadas con redes con redundancia y con muy, muy, muy baja latencia y operan como una región. Eso es lo que las une y hacen que sean una única región. Eh, Muy bien. Y también, obviamente, con energía redundante e independiente. En caso de que haya un problema con la energía, eh, lo que se espera es que una de esas zonas de disponibilidad continúe funcionando, ya que cada una de esas facetas tiene una fuente de energía independiente. Bien, hasta ahí regiones y local y availability zones. Luego está el concepto de local zones, que también son otro tipo de región o de ubicación de servicios o de data centers que están ubicados muy cerca de centros de población e industria, de grandes centros de población. Típicamente las local zones están ubicadas en Norteamérica, en Estados Unidos, en Europa y en Asia y muy cerca de las grandes metrópolis. Y esa cercanía justamente con esos centros de población es lo que permite llevar latencia al mínimo. Se dice no. Lo que ofrecen las local zones es una latencia de un dígito de milisegundo, de 1 a 9 milisegundos. Y bueno, de esa forma permiten lograr esa performance súper, súper, súper optimizada respecto a lo que son las regiones comunes y corrientes y las zonas corrientes. Después tenemos las edge locations y las regional edge caches, que son básicamente lo mismo, que son, bueno, ubicaciones o sitios que se centran en la distribución de contenido y en el caché de datos. No estoy seguro, creo que ya todos conocemos acá lo que es el caché, pero es básicamente guardar ese contenido que es servido en memoria, sí, en memoria, para, eh, para poder brindarlo de manera más rápida cada vez que se consulte por ese contenido. Eh, Eso es lo que diferencian principalmente a las edge locations con el resto de los conceptos que recién hablábamos. Y justamente ese caché de datos lo que permite es reducir aún más el tiempo de carga en contenido estático. Y con contenido estático me refiero a, por ejemplo, multimedia, imágenes o videos o películas de Netflix, básicamente. Luego tenemos las wavelength zones, que son, está súper interesante, porque también son otro tipo de regiones o de sitios, de ubicaciones de servicios, pero que están desplegados y funcionan dentro de las propias redes, están integrados con los proveedores de los servicios de comunicaciones, por ejemplo en Uruguay Antel. No digo que en Uruguay exista una wavelength zone, pero sí existe en otro lado. Y esos sitios están dentro de la propia red del proveedor de servicios y lo que hace es que la misma comunicación entre el usuario y esos servidores en esa zona sea dentro de la red, lo cual minimiza aún más la latencia y también, bueno, reduce lo que son los costos de transferencias al no salir, al viajar menos ese contenido que estamos pidiéndole al servidor. Esos son como los grandes componentes de lo que es la infraestructura global de hoy en día. Algunos de esos componentes son más característicos de un proveedor o otro. Por ejemplo, este último es un servicio que ofrece AWS, pero que no estoy seguro, por ejemplo, que lo ofrezca Google Cloud, me parece que no, o Azure. Entonces, ¿cómo funcionan en conjunto? ¿Cómo nosotros podemos usar esos componentes de la infraestructura global? Y la clave es usarlos mediante lo que se le llama el Geo-Proximity Routing, que es el ruteo en base a la localización del usuario a través del DNS. Entonces, dependiendo de la ubicación del usuario por su IP,
es a dónde esa transacción o esa consulta es enviada, si a una local zone o si a un regional caché o si va a la región principal. Y de esa forma es como las consultas son redireccionadas al data center o más cercano o más óptimo para atender esa consulta. En la imagen de la izquierda se ven cómo se puede distribuir típicamente eh, el tráfico en lo que es dentro de Estados Unidos en base a las local zones que están ahí dentro de ese país. Y a la derecha se ve el mismo mapa, pero un poco más alejado, y de cómo otras zonas más regionales, por ejemplo, ya brindan el servicio a un continente o al resto del mundo. Bueno, a pesar de toda esta infraestructura súper compleja y súper optimizada, las cosas siguen fallando, ¿no? Esta es una imagen súper reciente de hace, creo que un par de semanas, de lo que fue el incidente que tuvo Azure ocasionado por una actualización en el antivirus y CrowdStrike. Seguro ustedes escucharon al respecto. Y esa actualización lo que hizo es, bueno, generar un problema en miles y miles de servidores que corrían ese sistema operativo y dejó sin servicio a aeropuertos y un montón de servicios esenciales. Entonces, incluso con toda esta complejidad y todas estas medidas y todos estos servicios que ofrecen los proveedores de servicios en la nube, los problemas suceden. Entonces uno tiene que tener eh, estrategias justamente para tratar de que sucedan lo menos posible, básicamente. ¿Por qué se dan esos errores? Típicamente o mayoritariamente. Fallas de diseño, errores humanos, fallas físicas en dispositivos electrónicos, soft errors, que son eh, fallas puntuales en la transmisión de datos, un rayo cósmico o lo que sea, que hace que ese dato quede erróneo y que genere una falla. Hay muchas posibles causas de los errores, pero los errores suceden. ¿Tá? Cuando nosotros diseñamos y creamos infraestructura eh, para evitar y tolerar ese tipo de fallas, se dice que esa infraestructura tiene alta disponibilidad o tiene high availability, que desde ahí, por eso se abrevia como HA comúnmente. Pero si esa infraestructura está diseñada para tolerar, idealmente evitar, pero también tolerar ese tipo de fallas, se dice que tiene alta disponibilidad. Así que bueno, hablemos un poco de qué es la alta disponibilidad y cómo la logramos, cómo hacemos que un servicio o una infraestructura o un sistema mejor tenga esa alta disponibilidad. Bien, primero el concepto, la definición. ¿Qué es la alta disponibilidad? Es la capacidad de un sistema para cumplir un nivel continuo de rendimiento operativo o un tiempo de actividad durante un periodo de tiempo determinado, que es normalmente un año. Eh, Normalmente la mayoría de los servicios de este tipo tienen un acuerdo de nivel de servicio que se abriga un SLA, que básicamente describe eh, qué nivel de servicio asegura el proveedor sobre justamente ese servicio. En algunos casos también existen como penalizaciones cuando ese nivel de servicio no se cumple, ¿no? Como normalmente hoy en día todos los sistemas y las infraestructuras son sistemas distribuidos, es importante decir que la disponibilidad de ese sistema depende de la disponibilidad de cada uno de esos subsistemas o de sus componentes. Por ejemplo, en la imagen vemos que bueno, está el usuario a través de Internet accede a un sistema A y si ese sistema A depende de otro sistema B y ese sistema B falla, la disponibilidad del sistema eh, entero se ve comprometida por esa falla. ¿Tá? Típicamente, normalmente la disponibilidad se expresa como un porcentaje del tiempo de actividad en un año.
y se describe mediante nueves. Cuando uno habla de disponibilidad o de SLAs, uno habla de 3, 4, 5 o 6 nueves, ¿tá? O más. Eh, un servicio con un buen nivel de disponibilidad, con un SLA decente, por decirlo de alguna manera, tiene de 4 nueves en adelante. Y estamos hablando de que 4 nueves es un 99,99% e implica que ese servicio solo puede estar offline en un año 52 minutos como máximo. Y estamos hablando de que es súper común que tengan 5 nueves o más. O sea, hoy en día la expectativa sobre los servicios es muy, muy alta. Entonces, una falla, no solo hay que evitar que las fallas ocurran, sino que cuando ocurren, tratar de restaurar el servicio lo antes posible para cumplir con ese LA, el cual el negocio está comprometido, ¿no? En promedio es ese tiempo de inactividad al año, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los principios de la alta disponibilidad? Los fundamentos, ¿en qué se basa? ¿No? Y de esa forma vamos a entender también cómo se logra. Los principios de la alta disponibilidad son tres y son complementarios entre sí. Si se cumplen los tres, podemos decir que el sistema tiene alta disponibilidad. Y nosotros como DevOps o Cloud Engineers tenemos que buscar que se cumplan los tres siempre si queremos darle alta disponibilidad a esos servicios. El primero es la eliminación de los puntos únicos de falla, que también es un concepto en sí mismo y que se abrevia como SPOF, se ve mucho en Internet como SPOF, que viene de Single Point of Failure. El segundo punto es el Reliable Crossover, que también se conoce más como el failover, o sea, tener un mecanismo de failover o de recuperación automática confiable. Y el tercer punto es la detección automática y rápida de los fallos tan pronto como ocurren. Si logramos cumplir con esas tres cosas, que ahora vamos a profundizar un poquito más en cada una, vamos a lograr esa alta disponibilidad. Bien, el primero, la eliminación de los puntos únicos de falla. ¿Cómo los eliminamos? Eh, Se eliminan mediante redundancia, dándole redundancia a los distintos componentes o subsistemas de esa infraestructura o de ese sistema. Hay básicamente dos formas de eliminar, de dar esa redundancia. Eh, que es mediante un modelo o un mecanismo o un esquema, perdón, esa es la palabra, un esquema activo-activo o un esquema activo-pasivo. Master-master, master-slave también se usa mucho para describirlo. En un esquema activo-activo tenemos en esa redundancia dos o más componentes que están operando de manera paralela, en conjunto. Y eso lo que hace es requerir algún mecanismo que distribuya la carga, un load balancer, entre los diferentes componentes de ese activo-activo de ese esquema. En el activo pasivo también eliminamos el punto único de falla mediante la redundancia, pero no tenemos dos o más componentes funcionando al mismo tiempo, sino que tenemos un componente funcionando en un determinado momento y tenemos otros componentes que son como respaldos, que están pasivos esperando en caso de que el componente principal o activo tenga una falla. Eh, Tienen beneficios, generalmente se dice como que un esquema activo-activo es mejor, pero eso no invalida, en algunos casos también puede ser mejor un esquema activo-pasivo. ¿Por qué se trata de ir siempre hacia un esquema activo-activo? Porque por un lado permite utilizar mejor los recursos, porque todos los componentes de esa infraestructura están en funcionamiento todo el tiempo. Y también al estar todos en funcionamiento todo el tiempo, lo que permite es un tiempo de recuperación mucho más alto que cuando tenemos un esquema activo-pasivo y ocurre una falla, se necesita el mecanismo que hablábamos hoy de failover para activar el componente pasivo y eso generalmente lleva tiempo y por ende puede llegar a afectar, si no es lo suficientemente rápido, la disponibilidad del sistema y por ende el SLA. ¿Tá? Pero son, bueno, básicamente son las dos formas de darle redundancia y de esa forma, mediante la redundancia, eliminar los únicos puntos de falla, que es el primer principio de la alta disponibilidad. Upa.
El segundo principio era el del failover confiable. Eh, ¿Qué es el failover? El failover es el acto de cambiar exitosamente un componente que no está funcionando por otro que sí funciona, sin impactar en el rendimiento, en la performance del sistema y sin tener un impacto en la disponibilidad del sistema, ¿no? Hay dos ejemplos de qué puede ser un ejemplo que sí es reliable y que cumple con este principio y un ejemplo que no cumple con este principio. Imaginemos que tenemos una base de datos con un esquema de replicación, en un esquema activo-pasivo. Eh, esa replicación se hace cada 5 minutos, de forma que si falla la base de datos principal, bueno, tenemos la copia para, no, para continuar brindando el servicio. Eh, Eso no es reliable o no cumple con este principio, porque ahí se pierden datos y por ende afecta la performance o la disponibilidad en sí del sistema. Y se pueden perder tanto como hasta 5 minutos de datos. ¿Cuál sería, si un reliable crossover, en este caso un failover que realmente funcione? Sería, por ejemplo, configurar esa base de datos y su réplica mediante una replicación sincrónica, de forma de que ante cada transacción solo se considere como completada la transacción, todas las transacciones, solo cuando esa replicación fue completada con éxito. Y ahí la base de datos principal puede devolver al usuario o al otro sistema una respuesta exitosa. Y eso sí sería un mecanismo confiable de failover y estaría cumpliendo con este principio. El tercer y último principio de la alta disponibilidad es la detección de fallas cuando ocurren. Se busca que el usuario no pueda ver esa falla, que no la detecte, pero sí nosotros como administradores del sistema y el propio sistema deben enterarse lo más rápido posible de esa falla. Por ejemplo, para activar el mecanismo de failover, ¿no? Y ahí es cuando se usa eh, o se habla de lo que es el monitoreo y también de la observabilidad. ¿Qué diferencias hay entre el monitoreo y la observabilidad? El monitoreo es el cuándo y el qué. Cuando el monitoreo lo que permite es detectar cuando una falla sucede y dónde, entender dónde falló. Y obviamente alertar al respecto. La observabilidad es el por qué y el cómo, porque la observabilidad va un poco más allá, con más profundidad, y permite entender por qué se dio esa falla y cómo se dio. ¿Tá? Entonces, ¿por qué decía hoy que son tres principios y que son complementarios? Porque si nuestro sistema o esa infraestructura no tiene ningún punto único de falla, ¿no? Tiene además redundancia, de forma de que si falla un componente, se activa el componente de respaldo. Y eso se hace de manera automática mediante la detección con un sistema de monitoreo. De esa forma, ese sistema tiene alta disponibilidad porque tolera, las evita y tolera lo que son las fallas en infraestructura. Hagamos como un pequeño ejercicio de darle alta disponibilidad a una infraestructura muy simple como este caso. Imaginemos que vamos a AWS, creamos una máquina virtual y publicamos una página web en esa máquina virtual. Esa infraestructura está representada en este diagrama que ven, y esa infraestructura tiene un punto de falla. En realidad tiene varios, pero principalmente tiene un gran punto único de falla, que es el servidor. Si ese servidor falla, el servicio se viene abajo. ¿Tá? ¿Cómo evitamos que eso venga abajo? Aplicando los principios de la alta disponibilidad. Eh, Replicamos y agregamos un segundo servidor. Pero ahí tenemos la necesidad de agregar un load balancer adelante, de forma de que distribuya la carga entre ambos servidores. Entonces estamos introduciendo un nuevo punto de falla, porque si ese load balancer falla, falla el sistema. Por lo tanto, tenemos que agregar un segundo load balancer. Por eso se habla mucho de que la alta disponibilidad es costosa, porque también agrega mucha complejidad. Esos load balancers, en este caso, en el ejemplo, podemos configurarlos en un esquema activo-pasivo, de forma con una IP flotante o un balanceo de DNS que se haga una recuperación y permita eliminar el punto de falla.
Si queremos seguir mejorando un poquito más esa infraestructura, podemos clusterizar esos dos servidores que teníamos, quizás en un clúster, por ejemplo, de Kubernetes o cualquier tipo de orquestación, que nos va a permitir escalar y no solo evitar los puntos únicos de falla, sino también tolerar una mayor carga de usuarios. Porque si tenemos que cargar 2, 3, 4 o 5, si nuestro sitio web tiene mucho tráfico, eso es lo que nos va a permitir justamente ese clúster. Y si queremos aún ir más allá y darle más disponibilidad a esta infraestructura, idealmente tendríamos que distribuir esos servidores y también los load balancers en diferentes zonas de disponibilidad, de forma de que si AWS tiene un problema porque se prendió fuego o hubo un corte de luz en la región, en la zona de disponibilidad donde están desplegados esos servidores, los otros dos servidores que ven en la imagen podrían continuar funcionando y rápidamente el load balancer debería detectar esa caída y dejar de enviarle tráfico a esos servidores. ¿Ok? Y de esa forma es que tenemos una infraestructura con alta disponibilidad aplicando los principios que habíamos visto recién. Bien, pero no solo la infraestructura falla, o sea, no es suficiente con agregar redundancia en vez de un servidor 2 y en vez de un load balancer 2 y hacer un balanceo, porque las fallas no están solo en la infraestructura, también están en las aplicaciones, en los servicios. Y si acá hay desarrolladores de software, saben de qué hablo, el desarrollo, todos los sistemas o los servicios tienen bugs y eso también afecta lo que es la disponibilidad e impacta en los SLA. Entonces, lo que se necesita es, más allá de simplemente guiarnos por los principios de la alta disponibilidad, se necesita una estrategia para, multidisciplinaria para darle alta disponibilidad a ese servicio y de esa forma asegurar la disponibilidad. Y ahí es cuando aparece SRE, que es otro tema que quiero cubrir en la presentación. SRE es Site Reliability Engineering. ¿Qué es SRE? Bueno, es una disciplina para crear sistemas de software o sistemas en general escalables y confiables. Y acá la palabra confiable es justamente hablar de la confiabilidad, de esa redundancia, de esa disponibilidad. ¿Qué hace un SRE? ¿O cuáles son las responsabilidades de un equipo de SRE? ¿Cómo se despliega esos sistemas? ¿Cómo se configuran? ¿Cómo se monitorean? Ellos son responsables de la disponibilidad, de la latencia, de la gestión de cambios, de la respuesta a emergencias y también de la gestión de la capacidad de los servicios en producción. Eso es lo que hace un equipo de SRE. El término de SRE surgió en 2003 en Google y ya en 2006 el equipo de SRE tenía creo que 1000 miembros, o sea, un equipo grandísimo, eh, ya con muy buenos resultados sobre la disponibilidad. De ahí viene el nombre, por eso es Reliability Engineering, creo que es obvio por qué son esos términos. Site es porque en ese entonces Google tenía simplemente un sitio que era google.com, el buscador. Entonces ellos lo que buscaban era darle confiabilidad al sitio, a google.com. Y quedó el término Site Reliability Engineering. A veces en algunas empresas se habla de Services Reliability Engineering, pero es lo mismo, el término refiere a lo mismo. Eh, Cuando comprobaron efectividad de esta disciplina, Google lo que hizo fue publicar, a esta altura ya son 3 libros que son gratis, que están en internet, y que particularmente el del medio, que es perdón, el de la derecha, que es el primero, que habla sobre la disciplina en sí, está bueno porque uno puede elegir aleatoriamente en el índice qué, qué parte de ese libro es la que más le interesa y va directamente. O sea, no tenés por qué respetar como lector un orden al leer el libro. Yo los recomiendo porque están interesantes y son como bastante prácticos también. Entonces, de vuelta, ¿cuáles son los principios ahora de lo que es SRE o del Site Reliability Engineering? Primero, la automatización, y ahora vamos a ver por qué. Segundo, el diseño de la infraestructura de forma de reducir al mínimo el riesgo y la observabilidad. ¿Tá? La observabilidad nos va a permitir eh, saber exactamente qué está pasando y cómo está funcionando la infraestructura y los servicios también en un determinado momento. ¿Tá? ¿Por qué es importante y por qué es un principio de la automatización? Primero, porque cuando uno automatiza, lo que está haciendo es describir
eh, exactamente para la computadora eh, cuáles son las instrucciones que tiene que ejecutar esa automatización. Y de esa forma, indirectamente, uno está documentando ese proceso, está dando transparencia hacia otras personas sobre qué implica ese proceso. La automatización normalmente se escribe como código, se programa y de esa forma permite tener un control de cambios. Al estar versionado se permite reducir la cantidad de errores, porque cuando se resuelve un error, eso ya queda integrado al sistema y no vuelve a ocurrir. Y obviamente la automatización lo que permite es una acción inmediata, que una persona no puede dar. O sea, si un mecanismo está automatizado, el sistema lo que hace es atender inmediatamente esa falla, que en cambio, si no está automatizado, va a requerir la acción de una persona. ¿Cuáles son las prácticas de SRE? No encontré una traducción directa de la palabra toil. Eh, Ahora vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. Otra práctica es la definición de SLIs, SLOs y SLAs. Ya vimos lo que son los SLAs. El CI/CD, seguramente varios de ustedes lo conozcan y que está relacionado a lo que es la automatización. La ingeniería del caos y la gestión de incidentes. Primero, toil management. ¿Qué es el toil? Bueno, son tareas manuales repetitivas que deben ser automatizadas. Lo que permite el toil management, o sea, tener una gestión de esto, es que el equipo de SRE escale al ritmo de la infraestructura. Estamos hablando acá de que para brindar un servicio de este tipo y con ese nivel de disponibilidad, tenemos que la infraestructura va a tender a escalar, a agrandarse cada vez más. Eh, y eso no puede eh, generar que el equipo de SRE también escale al mismo ritmo que esa infraestructura. Entonces, la automatización en este caso lo que permite, o la gestión de ese toil, lo que permite es evitar eso mismo, hacer las cosas que sean viables básicamente. Vimos lo que era el SLA, bueno, también tenemos los SLIs y los SLOs. Los SLIs son indicadores matemáticos, si se quiere, que permiten justamente medir el sistema. Por ejemplo, un SLI puede ser la cantidad de errores 500 que devuelven los servicios en un determinado periodo de tiempo. ¿Ah? Eso es un indicador. Los SLOs es el objetivo que se traza con el equipo, que se setea a cumplir, que esos indicadores tienen que cumplir. Tanto los SLIs como los SLOs se definen en conjunto con los desarrolladores, con los equipos de desarrollo que son los owners de los servicios, con el equipo de SRE. Y de esa forma es que se define también lo que es el agreement en base a la definición en conjunto de esas variables, ¿no? Tercero, lo que es CI/CD, Continuous Integrations y Continuous Delivery. Eh, Lo que permite el CI/CD es integrar cambios de manera continua a lo que es el repositorio o el código principal y de esa forma reducir el impacto. Si uno integra no de manera continua, cada tanto, y por ende cambios muy grandes, se pierde mucho la trazabilidad y en caso de que haya una falla, no sabemos en dónde está la falla ni cuándo se introdujo y es muy difícil hacer un debugging. Entonces es súper importante tener un mecanismo de CI/CD para reducir esa ocurrencia de fallos, ¿no? También el CI/CD cumple otro papel súper importante en la disponibilidad, que es la de la abstracción de la complejidad. Acá estamos hablando de sistemas distribuidos súper complejos. Entonces, al tener pipelines de CI/CD, lo que estamos haciendo es dándole la capacidad a los equipos de manejar sus propios servicios, ¿tá? Abstrayéndoles también de la complejidad que tiene esa infraestructura. Y bueno, y también permite, obviamente, tener como mecanismos de despliegue más complejos, como un AB, un Blue Within o uno de tipo Canary. El cuarto es la ingeniería del caos, el chaos engineering, que se trata de provocar fallos de manera intencionada sobre el sistema o la infraestructura, que tiene como objetivo descubrir los errores y situaciones complejas. O sea, uno cuando hace ese testing de la infraestructura, eh, típicamente lo que uno puede hacer de manera manual es, bueno, apago un servidor, genero una falla en un componente y veo que se recupere rápido, ¿no? Pero las herramientas que hoy en día hay de Chaos Engineering lo que hacen es, las soltás en esa infraestructura distribuida
y generan caos mediante una o más situaciones de falla, como es, concurrentes. O sea, no solo va a apagar un servidor de manera aleatoria, sino que va a hacer eso y además va a llenar un disco duro en otro lado y va a generar un memory kill o una saturación de otro recurso en otro lugar. Y de esa forma genera situaciones complejas que se pueden dar en situaciones normales en una infraestructura que tiene, bueno, obviamente alto tráfico. Eso es lo que permite el Chaos Engineering. Empresas como Netflix lo que hacen es hacer Chaos Engineering directamente en producción, porque eso también se suma a otras variables como por ejemplo a un sistema bajo un tráfico permanente y de esa manera aún más generan ese estrés que se necesita para descubrir los problemas, obviamente de manera controlada. Y la quinta y última, en cuanto a las prácticas, es la gestión de incidentes, que es en la que vamos ahora, estos últimos minutos que nos quedan, profundizar un poco más. ¿Por qué una gestión de incidentes es importante? Porque permite una respuesta planificada y oportuna eh, ante fallas, ¿verdad? La gestión de incidentes también se trata de escribir runbooks y documentación en donde uno describe qué acciones debe tomar ante determinadas situaciones. Y por último, y creo que es el más importante, es la práctica del root cause analysis o también de lo que son los análisis post-mortem. O sea, cuando ocurre una falla, hacer un análisis para detectar exactamente cuál es la causa raíz, cuál fue la causa raíz de esa falla. Eh, ¿Qué es el root cause analysis? Que les decía que en mi opinión creo que es el punto más importante, aunque todos son importantes. El root cause analysis o el post-mortem analysis es un método para resolver los problemas, pero que intenta evitar la recurrencia del mismo a través de identificar sus causas de manera eh, inequívoca. ¿tá? Es una metodología que es, por un lado, reactiva y también preventiva, que parece un poco contradictorio. Reactiva porque sucede luego de que ocurre esa falla y preventiva porque evita que la falla vuelva a ocurrir o que los errores ocurran con mayor gravedad. Cuando uno incorpora el proceso de root cause analysis, lo que hace es evitar que los eventos tomen mayor gravedad y al mínimo evento que generó esa falla, cuando uno tiene una buena observabilidad lo puede detectar, lo que hace es atacarlo rápidamente y evitar que tome mayor gravedad, básicamente. Bien, normalmente el root cause analysis implica generar un reporte para diferentes stakeholders que siempre debe incluir los siguientes puntos. Una recopilación de los datos iniciales y de la descripción del incidente. Bueno, pasó tal cosa sobre tales servicios entre tal y tal hora. Afectó a tales usuarios. Esos son todos los datos iniciales. El reporte debe incluir de manera muy clara cuál fue la causa raíz. Eh, Debe especificar o incluir también lo que fueron las medidas de contención y de remediación de esa falla, o sea, qué se hizo en ese momento para remediar el incidente, no para arreglarlo de cara al futuro, sino para remediarlo o para contenerlo. A veces es, no sé, reiniciar un servicio, por ejemplo. El reporte también debe tener, medir lo que fue el impacto, o sea, se debe describir qué servicios impactó durante cuánto tiempo. Y por último, y más importante, son las medidas de prevención, de forma de que ese error no vuelva a ocurrir. Cuando uno tiene claridad sobre la causa raíz, lo que le permite al equipo o a esas personas es tomar las medidas necesarias para que el problema no vuelva a ocurrir. ¿tá? Nosotros en el equipo en Cúbica SRE es algo que incorporamos y que hacemos muchísimo, es parte de los servicios que brindamos y diría que es una de las cosas más difíciles, ¿tá? Cuando hay infraestructuras en escala, infraestructuras grandes. Es difícil encontrar la causa raíz y también idear e implementar medidas para prevenir que eso vuelva a pasar. Entonces usamos normalmente, y es una estrategia que yo recomiendo mucho, que es la de los 5 porqués. También es algo que se encuentra en Internet y es muy conocida no solo para las RCAs. Es plantearnos sucesivamente 5 veces por qué. Y esa estrategia lo que permite es asegurarnos de llegar a la causa raíz
real del problema. Por ejemplo, y esto está basado en la realidad. Eh, el cliente nos reporta que los usuarios a su vez reportaron lentitud en los servicios. Y ahí está el primer por qué. Bueno, ¿por qué? Porque la latencia, vemos en el sistema de observabilidad que se incrementó un 300%. Eso fue lo que es la respuesta al primer por qué. La latencia se incrementó 300%. ¿Por qué? Porque había un alto uso de CPU. ¿Por qué? Y ahí uno ya puede pensar que llegó a la causa raíz, porque lo que uno hace es ir y darle más capacidad, mayor, o sea, otro core, por ejemplo, a ese server que tuvo la saturación de CPU. Pero no, tiene que seguir hasta llegar al quinto por qué. Entonces, esa latencia se debió a un alto uso de CPU. ¿Por qué? Porque se generó, cuando uno continúa investigando, ve que, o vimos que se generó a raíz de una saturación de memoria que activó el uso del swap. El swap es cuando la memoria, el servidor tiene poca memoria y comienza a utilizar el disco duro como memoria principal. Eso genera normalmente un mayor uso del CPU. Entonces ahí podemos tener otra causa raíz. Entonces uno puede ir y decir, bueno, hay que agregarle memoria al servidor y listo. Y no, en realidad hay que seguir planteándose esos porqués que dice la estrategia. La saturación de memoria, pero ¿por qué se dio la saturación de memoria? Porque se llevó un nuevo servicio a producción y no se ajustaron los límites. ¿Y por qué? Eh, Porque no se tiene un proceso de revisión efectivo. Entonces, ¿cuál es la resolución de este problema? No fue agregar CPU, no fue agregar memoria, porque eso no era la resolución real, porque este problema hubiese ocurrido nuevamente. Entonces, ¿cuál es la medida de prevención de SRCA? Es establecer un proceso formal de capacity management. Y esa es la resolución del problema y que va a evitar realmente la recurrencia. Obviamente también hay que dar memoria, ¿no? Pero si no hacíamos este ejercicio, no llegábamos a la resolución real del problema. Entonces, y para terminar, volviendo a lo que es el título de la presentación, ¿cómo hacen Netflix y Google para tener esos niveles de disponibilidad y evitar que los servicios caigan? Bueno, mediante los principios de la alta disponibilidad, siguiendo la metodología de SRE, usando los componentes de la infraestructura lo global y con un DNS con un mecanismo de geoproximidad, haciendo RCAs, y esos RCAs son normalmente públicos, usando el caché, con mucho chaos engineering, con una buena gestión de incidentes, dando la redundancia a todos los componentes y con un buen nivel de observabilidad. Todo eso es lo que usan no solo Netflix y Google, sino que también en general en la industria, hoy en día, bueno, en general.